Hola, buenas tardes. Vamos a exponer unas sesiones, 4 sesiones, tituladas bajo el enunciado de Panorama actual de la filosofía política. En primer lugar, antes de exponer un poco el esquema al que nos vamos a ceñir, quería agradecer a la Fundación Gustavo Bueno su invitación y también pedir disculpas porque, bueno, en principio esta conferencia la teníamos prevista para mediados de mayo, más o menos, y por razones, bueno, diversas he debido adelantarla y ha habido una flexibilidad total y la verdad es que muchas gracias a la Fundación de nuevo. También quería, bueno, más que disculparme, advertir que este tema es un tema que ocupó parte de mi tesis doctoral. Soy licenciado en Ciencias Políticas, bueno, y luego doctor, pero no sé yo hasta qué punto podría considerárseme un experto, y me explico. Según algunos estudios, hacen falta unas 10.000 horas de práctica continuada para alcanzar la maestría de un arte, ¿no? Son algunos estudios que se han realizado al respecto y, bueno, de camino a Oviedo esta mañana estaba calculando y yo creo que no me ha dado tiempo a alcanzar esas 10.000 horas. Además que, bueno, no ejerzo la práctica profesional de este tema, sí que, bueno, realicé la licenciatura y luego el doctorado, pero, bueno, luego pues me he dedicado a una actividad laboral fuera de este ámbito, con lo cual, pues bueno, esto también se va a notar en el esquema que voy a proponer. A propósito de las 10.000 horas, bueno, hay una anécdota graciosa sobre los Beatles, este grupo de música pop que, bueno, alcanzó la fama joven y tal, pero, bueno, pocos saben que empezaron a tocar juntos en el 57 y hasta el 60 no empezaron, digamos, su actividad más profunda cuando fueron contratados en unos clubes de striptease y alterne en Hamburgo y trabajaban durante unos años una media de 8 horas al día, casi 7 días por semana. Entonces, gracias a esto, en el curso de 1 año y medio, habían acumulado 270 noches y en 1964, cuando alcanzaron su primer gran éxito en Estados Unidos, tenían a sus espaldas 1.200 actuaciones en directo, que es más de lo que cualquier, digamos, grupo de esta escala, de esta categoría, alcanza en toda su carrera profesional. Así que, bueno, tal y como decía Edison, el genio consiste en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Entonces, pues bueno, en eso estamos. Bien, paso a presentar lo que es el esquema de las sesiones, que nos van a ocupar, bueno, van a ser 4 sesiones, y los temas, en primer lugar, a lo que se va a dedicar esta primera hora, es al origen e instauración de la filosofía política. El segundo tema va a hablar de las teorías empíricas de la política. La tercera sesión se centrará en las teorías normativas de la política y la cuarta sesión en las teorías del Estado. Ello sin perjuicio de que a lo largo de las sesiones se realicen, digamos, los oportunos críticas y ajustes con respecto al materialismo filosófico, que también, pues, propone una filosofía política determinada. También, si da tiempo, tanto en la segunda como en la cuarta sesión, propondré algunos temas para el debate que tienen su relación con la actualidad y que, bueno, pueden ser de interés para debatir en este espacio. Bien. También he de advertir, antes de pasar ya al origen y instauración de la filosofía política, que más que de filosofía política voy a hablar de la política en general. Es decir, no sin razones. El campo de la política, como vamos a ver, no alcanza una cientificidad rigurosa como otras ciencias naturales. Entonces, de ahí, digamos, su pertinencia para hablar de la política o de la ciencia política o de las reflexiones sobre los saberes políticos como de filosofía política. Pero, bueno, digamos que en esta especie de dualidad entre lo que es ciencia política y filosofía política vamos a debatir y, bueno, simplemente una advertencia previa para que
ustedes vean que estoy hablando de filosofía política, pero al mismo tiempo también de ciencia y teoría política. Lo iré explicando conforme pasen las sesiones. En cada sesión también pues, querré, digamos, puntualizar algunas conclusiones y dar respuesta a algunas críticas que vayan surgiendo. Sin más dilación, paso a hablar del origen e instauración de la filosofía política. Evidentemente, existen unos orígenes clásicos que todo el mundo conoce, pero que es indudable, o sea, que es obligatorio pasar a revisar. Son los pensadores clásicos que van desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX. En primer lugar, evidentemente, Platón y Aristóteles. En Platón hay una reflexión sobre la naturaleza de la justicia, también hay una reflexión sobre lo que es la sociedad, cómo ésta se estructura en tres partes, los labradores, los guerreros y los filósofos, y bueno, se empiezan a, digamos, a dibujar las primeras categorías de la política. Con Aristóteles empieza un tratamiento de la política, incluso más sistemático que el anterior, en tanto en cuanto hay una observación y una comparación de las constituciones y una clasificación de las formas de gobierno que establecen las bases de lo que va a ser la reflexión política en adelante. Bueno, clásicamente, después de estos dos autores, se puede hacer mención a San Agustín, con su Ciudad de Dios, básica, ¿no?, para entender movimientos de la sociedad civil, incluso del anarquismo, a partir de su obra magna La Ciudad de Dios. Santo Tomás y Francisco Suárez, que son, bueno, básicos para tratar el tema. Y aquí, digamos, insisto, quiero puntualizar en este autor, Maquiavelo, quien se considera por muchas tratadistas el inaugurador de la ciencia política tal y como se la entiende ahora, por dos razones: por su objetividad y por que está, digamos, en función de la separación que establece entre lo que es la política y la ética, o porque sus consideraciones al respecto de lo que es la política dejan fuera las consideraciones éticas. Tras Maquiavelo se pueden listar otra serie de autores básicos: Juan Bodino, el fundador del concepto de soberanía política tal y como lo entendemos todavía hoy; Hobbes, Locke y Rousseau, quienes, digamos, son los primeros en formular una teoría del contrato que también hoy en día pues está en plena actualidad; los federalistas norteamericanos, Montesquieu con su doctrina de la separación de poderes, Tocqueville, Stuart Mill, y luego, por otro lado, la tradición alemana, en la que se pueden recordar a título nominativo los nombres de Hegel, Marx, Kant, los neokantianos más adelante, hasta alcanzar a Max Weber. Bien. Este, digamos, es un listado de lo que es los pensadores clásicos que han ido conformando un campo de estudio, han ido asentando una constelación de conceptos que giran en torno al poder, la justicia, la soberanía, la legitimidad, el contrato, la representación, etcétera, etcétera. Muchos conceptos de los cuales, hay que subrayar, proceden del derecho y de la teología. El concepto de contrato, el concepto de representación, el concepto de legitimidad, son conceptos que proceden del derecho civil. La legitimidad, que es la justificación del poder, al principio estaba asociada a la legitimidad por la sucesión del trono. Es decir, que son conceptos que proceden de otros campos y que la reflexión política pasa a incorporar. Y bien, a partir de aquí, bueno, algunos tratadistas proponen ciertas definiciones, tanto de la política como del poder como de la legitimidad, que pasan a enunciar, y ya veremos si más adelante, bueno, profundizamos más en ellas. Una definición quizá tentativa, pero bueno, que nos pone
sobre el terreno es la definición de la política como actividad colectiva en los que los miembros de una comunidad actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo, cuya finalidad es regular el conflicto entre los grupos y cuyo resultado es la adopción de decisiones de obligado cumplimiento. Dicho más sencillamente, ámbito en el que se dirimen los conflictos entre los grupos sociales por los bienes colectivos. Inmediatamente es necesario definir lo que es el poder político, que, bueno, desde la psicología se ha definido como conseguir que los demás hagan lo que uno quiera. En política, digamos que esto se sustancia como una relación de mando y obediencia que toma cuerpo institucional e histórico a través de las organizaciones estatales. Aquí vemos que el Estado ya aparece como una categoría nuclear. Y, por último, la legitimidad es la justificación del poder. Y, bueno, digamos que es un concepto en el cual abundaremos más adelante porque es digamos que el concepto de moda en el siglo XX en la filosofía política. Quizá por sus, digamos, vínculos con la reflexión moral, lo cual, bueno, tiene su interés, pero también hay que criticarlo. Lo veremos en lo sucesivo. Bueno, visto, digamos, los orígenes y estas primeras definiciones, y antes de tratar, digamos, lo que es la naturaleza de las teorías de la ciencia política, quiero, digamos, realizar una genealogía para ver cómo se han ido, digamos, cómo esta disciplina ha ido cobrando cuerpo institucionalmente en fundamentalmente los países occidentales. Suele ser común aceptar que es a finales del siglo XIX cuando aparece, digamos, un campo de conocimiento específico determinado en torno a la política, ligado a las estructuras universitarias. Los primeros impulsos aparecen en Francia, en Alemania, en Italia, incluso en Estados Unidos. En Francia, tras la guerra franco-alemana, se funda la Escuela Libre de Ciencias Políticas en el 71. En el 75 se crea en Florencia la Scuola Cesare Alfieri de Ciencias Sociales. En 1895 se crea en Gran Bretaña la London School of Economics and Political Science. Y en 1880, se crea en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, un programa diferenciado que estudia los aspectos legales y constitucionales de la política bajo este rótulo de ciencia política. Es a partir de este momento cuando empiezan a tomar cuerpo, digamos, los departamentos de ciencia política con una pretensión de autonomía. En el caso español, quiero hacer una mención, digamos, un breve excursus sobre lo que sucede en el caso español, antes de retomar lo que ha sido la historia de la institucionalización de la disciplina, ya que la historia de esta institucionalización está ligada a lo que es la aparición de las primeras teorías empíricas. Así que vamos a detenernos brevemente en el caso español. Por no remontarnos, digamos, a épocas muy pretéritas, podemos empezar con el reinado de Carlos III, cuando aparecen las cátedras de Política y Economía y más tarde de Derecho Natural y de Gentes en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid. También, bueno, en el contexto ilustrado aparecen las obras de Feijóo y Jovellanos, y bueno, a partir de ahí se va creando un cuerpo de doctrina muy ligado al derecho político, al derecho constitucional, pero que de ahí va a brotar, digamos, lo que es los estudios sobre política desde un punto de vista más riguroso. Bueno, también, además, hoy que es 19 de marzo de 2012, hace referencia, bueno, a las Cortes de Cádiz. Hoy es el bicentenario de la PEPA, así que, bueno, en aquel contexto también surge la obra doctrinal de Francisco Martínez Marina, defensor de la soberanía nacional y de la legalidad de la Constitución fundada en el pasado, tal y como aparece en las Cortes de Cádiz.
Y bueno, a lo largo del siglo XIX también hay que mencionar cómo aparece la cátedra de Derecho Político en el Ateneo, donde Donoso Cortés, quizá el pensador político más importante del siglo XIX, imparte sus lecciones de Derecho Político, y otro pensador esencial de este siglo es Jaime Balmes. Bien. Así, bueno, digamos que, aunque sea dar un salto un poco grande, llegamos al proceso, digamos, de coetáneo al que hemos visto antes en otros países occidentales, y llegamos a la Restauración, y se pueden establecer cuatro, bueno, así además lo hacen algunos autores, cuatro periodos desde 1875 hasta el presente, en el que se va, digamos, fraguando el cuerpo institucional de la ciencia política. La primera fase comprendería desde 1875 hasta la Guerra Civil. El estudio de la política se hace desde las facultades de Derecho. Y bueno, digamos que hay una serie de autores, Gumersindo de Azcárate, Joaquín Costa, Adolfo Posada, que son, digamos, las figuras capitales de este periodo, sobre todo en lo que es la tradición española de sus estudios, Adolfo Posada, cuyo tratado de Derecho Político, digamos, que influirá a toda una generación de estudiosos del tema. Hay que subrayar que Adolfo Posada pertenecía al grupo krausista de Oviedo, lo cual, bueno, ya indica un poco por dónde van los tiros. Ligado a estudios políticos aparece también la primera cátedra de Sociología vinculada a la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, cuyo máximo exponente será, bueno, a partir de 1916, Severino Aznar. Severino Aznar, hay que recordar, fue un católico social a quien se le debe la creación de las bases de la seguridad social a través del Foro del Trabajo, una de las leyes fundamentales del franquismo, aprobado por el bando nacional en 1938. Bueno, sentados estos precedentes, aunque bueno, se podría profundizar mucho más en ellos, pero bueno, pasamos a una segunda época que es la del primer franquismo. En contra de lo que es, digamos, clima, el consenso que hay un poco establecido en la opinión pública, el franquismo resulta bastante menos inmutable de lo que pueda parecerse. En 9 de septiembre del 39 se funda el Instituto de Estudios Políticos, precedente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, todavía en pie, al que se coloca a Javier Conde, discípulo de Carl Schmitt en la Universidad de Berlín, y que, bueno, digamos que fue uno de los padres de la instauración institucional de la ciencia política, y bueno, bajo cuya sombra se van a, digamos, a desarrollar los estudios, y todos los nombres más importantes tanto de la teoría del Estado como de la ciencia política como del derecho constitucional surgen a partir de, digamos, de esta institución y de este personaje, cuya apertura se puede, por ejemplo, ejemplificar en que invitó a Manuel García Pelayo a trabajar en el instituto durante 3 años, a lo cual este profesor de Derecho Comparado accedió y trabajó hasta donde se me alcanza sin ningún problema en este instituto del 47 al 50, cuando parte al exilio en Argentina. Bien, además de la fundación del Instituto de Estudios Políticos, hay que reseñar la fundación en el 43 de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en Madrid, con el objetivo, paralelo un poco a lo que sucede con el Instituto de Estudios Políticos, de adoctrinar a las futuras élites políticas, burocráticas, etcétera, etcétera. Tal y como puso de manifiesto Castilla, decano de la facultad en ese momento, pues se trataba, pues eso, de transmitir los valores del régimen, aunque, según Tierno Galván, al parecer pues la cosa le salió rana,
textualmente dice Tierno, que el Estado cometió un grave error al crearla, puesto que se convirtió en un foco de protestas en lo sucesivo. Bien. En esta Facultad de Ciencias Políticas y Económicas se imparte, se imparte las materias de Derecho Político, se parte de Derecho Político y teoría del Estado, más adelante denominada Teoría del Estado y Derecho Constitucional, y sobre todo bajo, el liderazgo de dos cátedras, la de Carlos Ollero y la de Manuel Fraga. Hay que decir también que también se fundan las cátedras de Pensamiento Político a cargo de José Antonio Maraval y Luis Díez del Corral, de las que saldrán toda una serie de discípulos posteriores, como Dalmacio Negro Pavón, Antonio Elorza, Carmen Iglesias, Álvarez Junco, etcétera, etcétera. Y bien, también aparecen otros grupos fuera de Madrid, el grupo de Salamanca, liderado por el mencionado Tierno, que agrupa a Pablo Lucas Verdú, Raúl Morodo, Pedro de Vega, la Escuela de Barcelona, con Jiménez de Parga, González Casanova y Jordi Soletura más adelante, y la Escuela de Granada, con Luis Sánchez Aquesta y Francisco Murillo Ferrol. Aquí, aparecen ya los nombres que serán los maestros de las futuras generaciones que impartirán en las facultades de Ciencias Políticas a partir de 1960, durante la transición y hasta ahora. Hay que mencionar lo que sería la tercera fase, empezaría en 1960, con los años del desarrollismo del franquismo. Indicar que en el 69 se produce la escisión de la Facultad de Ciencias Políticas respecto de las ciencias económicas. Y esta fase se caracteriza por la introducción de los enfoques que veremos enseguida, de nuevos enfoques de investigación que veremos enseguida, de lo que se llama un poco así mordazmente la ciencia política a la americana. Empiezan el intercambio de estudiantes con el extranjero, con universidades extranjeras, aparecen, enfoques empíricos, comparativos, y digamos que se pueden reseñar dos figuras bastante importantes en el inicio de este periodo, como son la del mencionado García Pelayo y la de Juan José Linz. García Pelayo, hemos dicho que estuvo en el Instituto de Estudios Políticos con Javier Conde. Previamente había iniciado su carrera académica en la Segunda República, obtuvo una beca en la Junta de Ampliación de Estudios, fue a Viena, combatió en el bando republicano, fue encarcelado y la mayor parte de su carrera la pasa fuera de España, sin perjuicio de que esos 3 años los pasase en Madrid y al final de la dictadura se le invita a España para presidir el Tribunal Constitucional, que presidió desde el 80 hasta el 86. Y sus estudios son muy importantes en lo que es los métodos comparados, en lo que es el derecho. En cambio, la figura de Linz es distinta. También inicia su carrera con Conde, es premio extraordinario de la primera promoción de la Facultad de Ciencias Políticas que hemos visto cuando se fundó. Coincidió con García Pelayo a finales de los 40 en el Instituto de Estudios Políticos. Y a partir de los años 50, beneficiado de una serie de becas, marcha a Estados Unidos, donde se empapa de los métodos entonces vigentes y la verdad es que prosigue la mayoría de su carrera académica ahí. Aunque vuelve a España de vez en cuando para impartir cursos, para lanzar proyectos de investigación, etcétera, etcétera. En esta década de los años 60 también es cuando se produce un cambio de rumbo, en lo que es estas disciplinas, capitaneado sobre todo tanto por Francisco Murillo Ferrol, de la Escuela de Granada, como por Carlos Ollero, de la Facultad Complutense de Madrid. Carlos Ollero integra a parte del grupo de Salamanca y de esta promoción saldrán profesores como Julián Santamaría, Cotarelo, Manuel Pastor, Andrés de Blas,
Bueno, como anécdota, contar que en esta cátedra se editaba el boletín informativo de ciencia política, que invocaba el boletín informativo del seminario de Derecho Político que realizaba Tierno en la cátedra de Salamanca. Bueno, y en esta década además pues aparecen nuevas líneas de investigación, no solo la comparativa y la empirista, sino que también empieza el estudio del marxismo. Por parte, bueno, de nuevo por Tierno, Manuel Pastor, aparece una serie de nuevos investigadores y bueno, esto digamos que ya crea un clima que cuaja en el periodo de transición. Bueno, algunos hablan de 1969 como de pretransición, pero bueno, eso no se puede decir hasta que ha habido la transición, claro. Y bueno, es entonces cuando a través de una serie de reformas en la universidad, me estoy acordando de la Ley de Enseñanza Universitaria del 65, en la que se dignifican los sueldos, o ya más posteriormente la Ley de Reforma Universitaria del 83, pues bueno, se asientan y cuajan por fin, digamos, los estudios en ciencias políticas como, digamos, área de conocimiento autónoma. O sea, que costó. Si bien, cuando aparece esta disciplina de este área de conocimiento de ciencia política autónoma, digamos, denominada ciencia política y de la administración, desaparecen tanto las áreas de teoría del Estado como de derecho político. El derecho político, como sabemos, se rebautiza como derecho constitucional. Se generó un pequeño conflicto, puesto que había muchas más plazas para derecho constitucional que para ciencia de la administración. Pero bueno, más o menos se palió, dado que a partir del 85 se crean nuevas facultades de ciencias políticas, tanto en Barcelona como en la UNED, la Universidad de Granada, el País Vasco, Santiago de Compostela, etcétera, etcétera. Así que aquello se compensó. Bueno, toda esta institucionalización viene acompañada también por una serie de centros paralelos, tanto públicos como el CSIC, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el CIS, como privados, en la Fundación Ortega, en la Fundación Juan March, donde se imparten una serie de estudios ligados a las ciencias políticas, y bueno, aparte de la proliferación de revistas y de asociaciones. Bien. Visto esto, podemos concluir con que los saberes políticos se organizan globalmente en tres grandes áreas de investigación. Bueno, esto, digamos, no es una deducción de lo anteriormente visto, sino que es, digamos, un esquema que liga este periodo, este relato, con lo que vamos a ver a continuación. Hay tres, digamos, grandes bloques. La ciencia política empírica, en la cual se estudia el comportamiento político y electoral, la sociología política, las políticas públicas. La ciencia política como filosofía política normativa o teoría política normativa, en la cual, digamos, entra lo que es la historia de las ideas y las teorías de la democracia. Y, por último, una serie de saberes doctrinales en la cual se encuadran el derecho político y la teoría del Estado. Bien, este es, digamos, el esquema básico en el cual nos manejamos, y de hecho estas sesiones, digamos, que tienen por objeto tratar a la ciencia política como teoría política empírica, por un lado, a la ciencia política como teoría política normativa, por otro, y a la ciencia política como teoría del Estado, por otro. Antes de hablar de las teorías políticas empíricas, se pueden enunciar una serie de conclusiones. En primer lugar, la ciencia política es pluricategorial. Obviamente aparecen contenidos tanto del derecho como de la filosofía moral, como de la historia, como de la economía, como de la sociología, que hacen que este campo, digamos, aparezca difícil de tratar como un campo autónomo. Es realmente difícil hacerlo.
sobre todo teniendo en cuenta además que la política es un ámbito que nos compete a todos, ¿no? Que es un tema que se refiere a cómo organizar nuestra vida social y en la que importan las instituciones, importan los protagonistas, pero también los ciudadanos, los medios de comunicación tienen algo que decir. Esto hace que digamos que sea una disciplina difícil de asir. Hay una anécdota, y con esto voy a acabar lo que es el primer bloque, que es el de las mesas separadas, en una cafetería. Es un artículo que salió en los 80 por un politólogo norteamericano, Gabriel Almond, en el que decía que, bueno, que los profesionales de la política se puede uno imaginar a los profesionales de los estudios de la política como en una cafetería, y entonces los distintos grupos o sectas están divididos en 4 mesas y no se hablan entre ellos. Entonces establece, digamos, un cuadro de doble entrada con una dualidad, una dicotomía izquierda-derecha y otra dicotomía, estudios fuertes o positivos o empíricos, por así decir, y estudios débiles que serían más teóricos. Y entonces, pues bueno, por un lado tendríamos a la izquierda débil, que sería la escuela de Frankfurt, fundamentalmente, gente que hace teoría sin base empírica. A la izquierda fuerte, que sí que tendría, digamos, unos materiales más sólidos con los que trabajar, los marxistas, digamos, más sólidos. Y luego enfrente tendría la derecha débil, la teoría política normativa, que en Estados Unidos está muy dominada por el pensamiento de Leo Strauss, que lo trataremos más adelante, que es una especie de teoría que repasa lo que es los estudios clásicos, griegos, e incluso la filosofía judía medieval. Y luego la derecha fuerte, que sería, digamos, la teoría política empírica, que está basada fundamentalmente en análisis económicos. Y bueno, la imagen tiene su gracia en tanto en cuanto no se hablan entre sí y establece un poco esta especie de sectarismo que existe entre los propios profesionales internos a la disciplina. Bien. Vamos a pasar ahora, sin necesidad de hacer ningún detenimiento, en lo que sería el primer bloque, ¿no?, de las teorías políticas, que son las teorías políticas empíricas. Y bueno, antes yo también quisiera establecer una conclusión por mi parte, que es que, bueno, desde los presupuestos en los que trabajamos, negamos lo que es la cientificidad absoluta de la ciencia política, y por lo cual, digamos, lo que vamos a ver a continuación hay que verlo con cierta distancia crítica. Pero también hay que aprender de lo que se dice. Bien. Entonces pasamos a lo que son las teorías empíricas de la política, que sería la ciencia política en el sentido más, en su sentido en el que intenta ser más rigurosa, más científica, más positiva, por así decirlo. Ya decimos que no creamos que lo consiga, pero bueno, existen escuelas que lo intentan. Además, esta exposición que voy a realizar sobre las teorías empíricas de la política creo que tiene cierto interés, porque es lo que se presenta en las facultades de ciencias políticas hoy en día. Tal y como he dicho al principio, yo soy un producto de una facultad de ciencias políticas y lo que me enseñaron es esto. Entonces lo digo porque más adelante será interesante ver cómo se ajusta, digamos, las teorías que defiende el materialismo filosófico con esto, pero esto es lo que hay, así está el patio. Y lo digo por lo siguiente. Creo que no soy exagerado cuando digo que hay un aroma protestante que impregna totalmente los estudios de ciencias políticas, no solo en España quizás, sino en Europa. Para empezar,
Se suele decir, voy a retomarme un momento, solo un momento a un clásico, bueno, al contexto en el que trabaja un clásico que es Hobbes. Se suele decir que la ciencia aparece cuando aparece la Reforma Protestante. Ese es un poco un lugar común, quizá no tanto para los científicos en general, sí para los científicos políticos, sí para los científicos sociales. Es un lugar común que, digamos, que se lo tragan con bastante facilidad. Hay un lema, pues todo seguramente conocido, que es el cuius regio eius religio, según sea la del rey, así será la religión del reino, que según esta corriente de opinión es paradigmática de cómo a partir de entonces es cuando realmente se hace ciencia, como si anteriormente no hubiese habido ciencia. A partir de aquí hay una especie de leyenda, digamos, asociada pues bueno, a esta especie de relato de la modernidad y del secularismo racional, en el que se dice que, bueno, que es entonces cuando empieza la racionalidad, como si, por ejemplo, Francisco Suárez no fuese racional, cuando es de donde beben, pues bueno, Leibniz, los ilustrados, etcétera, etcétera. Esto impregna, ya digo, lo que es el estudio de la ciencia política, ya digo, en España y probablemente en Europa. Lo impregna, y se verá muy bien cuando veamos la teoría del Estado, pero también lo impregna cuando vemos las teorías empíricas. Y lo vamos a ver enseguida. Cuando se habla de teoría empírica, enseguida dicen, bueno, vamos a ver los métodos y los enfoques. Evidentemente, tanto métodos como enfoques están a su vez relacionados con la cronología que sigue el siglo XX, ¿no? Como en el siglo XX, pues bueno, se suceden paulatinamente las escuelas conforme también avanzan las técnicas de investigación. Pero bueno, recuperando los métodos, se dice que los métodos científicos de conocimiento en ciencias sociales son o bien positivos o bien, digamos, comprehensivos, ¿no? El método Verstegen de la tradición alemana. Y cuando se habla de positivismo, se dice que, bueno, que la referencia es Popper y Santas Pascuas. O sea, tampoco, ya está. El positivismo, Popper, la teoría del fasciacionismo y punto pelota. Y allá, si uno quiere profundizar más, bien, pero vamos, para aprobar el examen de metodología, con tal de que sepas que Popper existe y que es positivista, es suficiente, ¿no? Y por otro lado, pues eso, el método Verstegen, el método, digamos, de la comprensión, que procede de Dilthey, las ciencias del espíritu, Wildelbaum, todos estos, bueno, y ya está. Entonces estos son los dos métodos que hay a líneas generales, ¿no? O sea, pues eso, ya está, punto. Los hechos y los valores. Y bueno, cuanto más ciencia, más hechos, y cuanto más valores, menos ciencia. Pero bueno, luego viene Weber y él pues consigue hacer un sincretismo metodológico que sería casi el ideal de las ciencias sociales y ala. Entonces, pues bueno, pues lo estupendo es estudiar conforme, digamos, las enseñanzas de Max Weber. Un sincretismo metodológico que no va más allá de lo que acabo de exponer. Bueno, evidentemente con alguna lectura, etcétera, etcétera, pero vamos. Incluso, pues bueno, el término isomorfismo, ¿no? Ligado a lo que conocemos aquí por el ecuacionismo, etcétera, eso es algo que yo creo que no, que es un término que no creo que se oiga en ningún aula de ciencia. Yo no lo oí en mis 5 años de licenciatura. Lo único que oí fue el fasciacionismo popperiano como el criterio del positivismo. Bien. Este protestantismo se abunda todavía más cuando, pasando del positivismo a las ciencias, digamos, del espíritu, entendemos que lo que se pretende es que estas ciencias también sean racionales en tanto en cuando podamos encontrar una fundamentación racional de la moral. Y así, que bien, pues podremos tener unas ciencias sociales también casi positivas, racionales, gracias a, pues eso, a Kant. Evidentemente, por mucha pretensión, esto no se consigue. Y ya está. Ese es un poco el tratamiento y a partir de ahí, pues bueno, los que
Los que hacen teoría más positiva, pues hacen, pues eso, desarrollan una serie de enfoques ligados un poco a Popper y tal. También suena un poco el nombre de Kuhn, el Kuhn también se da y tal, ¿no? Y ya está. Y los que hacen teoría política más ligada a la filosofía política, pues están más en la tradición de Kant y la filosofía moral, etcétera, etcétera. Bueno, este es un poco la cuestión. Más allá, digamos, de las tradiciones que están detrás de estas disquisiciones, pues bueno, voy a enumerar una serie de enfoques que son los que han procurado que la ciencia sea ciencia política casi positiva, ¿no? Veremos que estos enfoques están informados por lo que las producciones de otras ciencias. No fue la ciencia política la que produjo su propio enfoque, sino que cogió enfoques de otras ciencias para intentar ser tan científica como ellas. Vale, en primer lugar, bueno, también decir que estos enfoques y digamos, estudio empírico de la ciencia cobra, digamos, su máximo auge en Estados Unidos. Y así es cuando, bueno, podemos empezar a hablar de la primera escuela que intenta ser empírica, que es el conductismo, que tiene el origen en la psicología, bueno, de Watson y luego de Skinner, y cuya idea básica, pues bueno, es estudiar el comportamiento externo y observable de los sujetos, con la teoría del acto reflejo, del estímulo de respuesta, y cuya aplicación en el campo de la ciencia política es, pues bueno, la predicción de la conducta política y de las preferencias de los sujetos por datos estadísticos a través de encuestas. O sea, realizan encuestas, se realizan una serie de estadísticas y ya está hecho la cuestión. El segundo enfoque es el que se desarrolla, es el de estructural funcionalismo, que, digamos, intenta superar el individualismo del conductismo y bueno, pasa a contemplar el campo de estudio político como sistema. El origen está, insisto, no en la ciencia política en sí, sino esta vez en la antropología. La antropología de Durkheim, de la tradición de Malinowski, de Radcliffe-Brown, en fin. En este caso estamos ante una propuesta que piensa que el sistema político es un todo compuesto por partes interdependientes que cumplen funciones y cuyo objetivo último es la supervivencia asegurada a través del equilibrio. Esta es un poco muy simplificada, evidentemente, la teoría, la idea básica. Y la aplicación en ciencia política, o más bien en ciencia social, es debida a Talcott Parsons, quien fue, digamos, el traductor al inglés de Max Weber y el inspirador de las teorías de la acción comunicativa de Habermas, quien formula una teoría de la acción significativa que se conoce como modelo ágil, en la cual el sistema se adapta al entorno económico, obtiene una serie de metas, integra valores y normas y mantiene una serie de patrones del sistema a través de la familia y la escuela. Evidentemente estos enfoques daría para lecciones enteras profundizar en ellos, pero yo solo quiero enumerarlas para que vean un poco, pues, bueno, lo que se imparte, ¿no?, en las facultades. Tanto del conductismo como sobre todo del estructural funcionalismo se dijo que eran, por parte de los críticos, que eran, digamos, escuelas conservadoras, que no explicaban el cambio social, ¿no? Entonces, bueno, a partir del paradigma estructural funcional se pule un poco, ¿no?, la metodología y tal, y además se coge también, bueno, aportaciones de otras disciplinas y aparecen nuevos paradigmas. En este caso, la teoría sistémica sería el tercer enfoque, teoría sistémica, que, bueno, cuyo origen está en la biología de Bertalan Frey. Y bueno, aquí la idea básica es que la noción de sistema es un conjunto identificable de partes interrelacionadas, igual que antes, y en relación con el medio ambiente. Y bueno, la novedad es que se postula un mecanismo de realimentación. Se aplica a través de David Easton, en su libro del 53, El sistema político, en el cual, bueno, se sobreentiende que éste recibe información del entorno a través de los medios de comunicación, la opinión pública, los partidos políticos,
y que el sistema político responde con una serie de decisiones que a su vez generan satisfacción o insatisfacción. Más adelante, Deutsch transformará, reconvertirá esta disciplina en lo que se conoce por cibernética, en la que la comunicación sería la función principal del sistema político. Y bueno, aparte de estas tres escuelas, aparecen otras dos, coetáneamente o un poco más adelante, que al menos desde mi punto de vista tienen un grado de cientificidad mayor, aunque evidentemente, insisto, no son propiamente politológicas. La primera es la teoría de juegos, cuyo origen está en la lógica y la matemática y cuyos autores principales son Morgenstern y Neumann. La idea básica es que la política es un juego con jugadores. Estos jugadores son los estados. Existe una serie de reglas de juego. Estas reglas de juego, digamos, se desarrollan a través de una negociación racional y el objetivo es el poder. Y los resultados pueden ser de suma cero, uno gana, otro pierde, o de suma no cero, positiva o negativa, en función de quién gana más, quién gana menos. Y bueno, hay una serie de aplicaciones. La más fácil es la del dilema del prisionero, estos dos sujetos que se encierran en dos celdas diferentes y se les pregunta y en función de sus respuestas pueden permanecer 0, 10 o 20 años en la cárcel. Y bueno, también luego está el juego de la gallina, que es los dos coches que, digamos, se enfrentan uno al otro y el primero que se retira pierde. Y bueno, son esquemas que evidentemente en su formalización matemática adquieren niveles más complejos de formulación y que fueron muy útiles en el contexto de la Guerra Fría. Y por último, voy a hacer mención a la teoría de la elección racional, la cual yo creo que es la teoría empírica política que sigue vigente y que más rendimiento ha dado. Ahora bien, no es una teoría politológica en el sentido estricto, sino que procede del análisis económico. Es más, su precedente lo podemos encontrar en la praxeología de von Mises. Aquí lo fundamental es que los sujetos toman decisiones racionales que se basan en análisis de costes y beneficios y ellos a su vez ajustan una especie de lógica de medios fines. Es lo que es el ABC de la economía, del pensamiento económico, digamos. Entonces, lo curioso es que esta metodología, que es individualista, es individualismo metodológico, tenga éxito en un campo de estudios como es el de la política. Pero bueno, así ha tenido éxito. Iba a hacer un pequeño comentario. Antes voy a citar algunos de los autores fundamentales de esta escuela, de la teoría de la elección racional. El principal, hay varios, no se puede hablar de un principal. Está Kenneth Arrow, quien plantea que no existe regla alguna de decisión racional que garantice que la agregación perfecta de las preferencias individuales, es decir, que no se puede fabricar una decisión racional con varios sujetos. Entonces, a partir de aquí hay una serie de desarrollos. Tenemos la teoría de Downs, que propone que el objetivo de los gobiernos no es aplicar políticas preconcebidas, sino ganar votos. La teoría de la lógica de acción colectiva de Olson, que expone que en los grupos los individuos racionales no contribuyen al beneficio común porque de todas maneras lo pueden obtener a coste cero. Es la teoría del polizón, del free rider. Y luego incluso el Buchanan y Tullock aplican este enfoque al Estado, en el cual el Estado aparece como una especie de empresa que ofrece una serie de servicios y los ciudadanos son una especie de consumidores. El comentario que quería hacer respecto de esta teoría es que esta teoría, digamos, que ha alcanzado
yo creo que dentro de lo que es el enfoque empírico de la ciencia política, una hegemonía total. Y es curioso porque es una teoría que está muy ligada a lo que se conoce como neoliberalismo económico, ¿no? Hoy en día se puede decir que incluso los teóricos autodenominados de izquierdas la utilizan. La cuestión es curiosa porque en estos enfoques, y con esto paso ya a mencionar una serie de conclusiones, estos enfoques no se habla en ninguno de ellos del Estado. Se habla o bien del individuo, o bien de grupos, o bien del sistema político, pero no se habla del Estado. Y el Estado, desde nuestra posición, es la materia fundamental de lo que es el estudio de la política. Una explicación cultural es que estos enfoques fueron formulados sobre todo en Estados Unidos, y en Estados Unidos la cultura, digamos, tradicional, la tradición cultural estadounidense, digamos que no habla tanto de Estado, el peso de la sociedad, de la autodenominada sociedad civil es muy potente. Entonces, esto es lo que podría explicar de alguna forma esta especie de ausencia del Estado. También otra cuestión que contribuye a explicar por qué estos enfoques son así es que las técnicas de investigación condicionan un enfoque micropolítico. Pero esto tampoco explica esta depreciación del Estado, ¿no? Esta depreciación que además podría conectar incluso con estas últimas tendencias a hablar de la erosión del Estado y de concepciones postestatales, etcétera, etcétera. Pero esto lo veremos en otra parte. Por fin, creo que habría que incorporar a estos enfoques algo que no se menciona, al menos en lo que yo estuve en las facultades de ciencia política, el enfoque, digamos, procedente de la etología, en la que evidentemente no se trata de reducir los comportamientos humanos a comportamientos de animales, pero esto sí que pueden explicar parte de ellos. O sea, no es una reducción, pero sin saber lo que pasa en el mundo animal no se puede explicar una serie de cuestiones. Y tampoco se suele tratar una disciplina, en el estructural funcionalismo sí un poco más, pero una disciplina que tiene mucho que decir, al menos con respecto al pasado, que es la antropología política, y que precisamente es, desde la teoría del cierre categorial y desde el materialismo filosófico, una disciplina que consigue cerrar bastante bien, digamos, a nivel científico, ¿no? Que consigue que aquello se explique más o menos por sí solo. Si bien es cierto que hoy en día, cuando la antropología ha dado paso a la historia, esto ya no se puede tratar de esa forma. Lo último que me queda por decir es, son dos cosas. Con respecto a las conclusiones, que insistir en que esta metodología teoreticista está lastrada por la concepción de Popper, que no va más allá, o bien por el idealismo hermenéutico, y que vista esta parte podemos pasar a ver en la segunda sesión, lo que es la teoría política como teoría política normativa. Sí, no, yo quiero simplemente primero felicitar al orador, ¿verdad? Al maestro, y expresarle mi satisfacción por estos esquemas que ha hecho, que desde mi punto de vista, claro, resultan muy raros, porque mi enfoque es exterior, pero una exterioridad muy rara, porque yo he tenido mucho trato con Tierno, con algunos de
los personajes que se han citado, ¿verdad?, como maestros. Y entonces, pues la impresión que se saca, primero, que es interesantísimo el material que ha recogido, porque el hecho de hacer una historia gremial, diríamos, de la construcción de las ciencias políticas como una unidad universitaria, claro, pues prácticamente, y de hecho sobre todo en España y particularmente hasta los años ya de las últimas tipos de investigaciones, y cuando se va profesionalizando, sobre todo va aumentando la bibliografía, se va institucionalizando, ¿no?, en donde ya los autores que se citan unos a otros, una de las mesas, ¿verdad?, pero las cuatro mesas a su vez no están con las cuatro. Y entonces resulta que se forma incluso una terminología, más o menos, una serie de citas de referencia, y que yo lo he ido percibiendo, claro, sobre todo porque había muchos nexos comunes, pues por ejemplo, de todo lo que tenía que ver con la filosofía política tradicional o actual. Yo recuerdo a Popper, a Tier no le he tenido que explicar yo lo que era Popper, por ejemplo, ¿no? Entonces la actitud era muy rara, porque teníamos la impresión de que este nuevo gremio no sabía de qué estaba hablando. La impresión, ya digo, desde fuera. Sin embargo, lo cierto es que se estaba constituyendo un gremio, una institución, y claro, como bien ha dicho el ponente, pues tomaba de otras categorías, no era una categoría, por lo tanto la teoría del cierre no es una ciencia, pero sin embargo, por eso es tan interesante, yo creo, porque se va viendo como en un terreno tan movedizo y de fronteras tan difíciles de establecer, pues sin embargo se cierra de algún modo, se cierra socialmente, por lo menos en la terminología de Kuhn, una comunidad de investigaciones, una comunidad científica o como se quiera llamar, ¿verdad? Y claro, esto es importantísimo, yo creo, para efectos de la crítica a la propia disciplina. ¿Claro? Cuando miras una perspectiva un poco, no digamos todas las cuestiones, porque la propia exposición lo ha dicho explícitamente, los criterios que se toman para establecer las diferentes escuelas pues son filósofos, ¿verdad? Que si Popper, que si Dilthey, es decir, los que figuran normalmente pues como doctrinas filosóficas, la de Popper, la de Dilthey, etcétera, más Weber, es decir, era Kant, por tanto son cosas que no ocurren en las otras ciencias. Es decir, no sé, cuando analizas los orígenes de la química o de la física o de la biología molecular, allí no aparecen ni Kant ni Dilthey ni nada, aparecen experiencias concretas, tal, pero aquí no hay una experiencia concreta como natural, la de la materia, ¿no? Y entonces, claro, los temas más curiosos, pues esto, primero, un corte, que yo lo he recibido constantemente, en cuanto a citas y a sistemas de referencias. Un corte, pues que yo he ido observando progresivamente, un corte real de la tradición. Es decir, por ejemplo, que yo sepa, aunque se ha traducido y se ha estudiado y se ha citado mucho a Suárez y el Instituto de Estudios Políticos ha editado estas obras, pero aquello no tenía, por lo que yo sé, no tenía gran difusión, ¿verdad? Y no digamos, pues ni Cicerón, ni eran más citas ornamentales, el propio Aristóteles, se incidía en Maquiavelo y cosas de este tipo. Es decir, es como si la tradición de una historia filosófica, digamos, del asunto, se hubiera roto, se hubiera cortado, y entonces comienza en la época moderna. Claro, me parece que la cita es muy oportuna, pues cuando el positivismo, cuando la formación del positivismo, efectivamente, que más o menos coincide, pues eso, con los finales del siglo XIX, en donde aparecen pues un conjunto de ciencias. El paralelo con la psicología es esencial, cuando la propia psicología, que tiene una historia parecida, pues la psicología empieza a declararse ciencia después del veto del positivismo clásico de Comte, ¿no? La psicología hay que desterrar de las ciencias. Sin embargo, claro, precisamente el conductismo, el behaviorismo la reincorpora otra vez, y allí empieza a hacerse una disciplina independiente hasta ahora, claro, totalmente independiente, además la primera disciplina. Y aquí pasa algo parecido. De manera que entonces las referencias reales,
yo me he sorprendido algunas veces en debates públicos con, pues sí, de ciencia política, me acuerdo uno del Escorial, donde estaban estos de Barcelona y demás, que estos estaban constantemente, no ya haciendo historia de esto, porque eso no tenía nada de particular, pero estábamos discutiendo cuestiones abstractas y sus referencias eran constantemente, pues qué sé yo, a personajes o autores de este siglo del pasado, americanos generalmente. Y entonces no tenía la menor referencia, yo recuerdo, sobre Dicearco, sobre Cicerón, no habían leído La República de Cicerón, por ejemplo, y entonces las referencias eran distintas. Claro, si en su lugar presentasen efectivamente pues una doctrina científica, como podría ser la de Crick y lo del ADN, quiero decir, la doble hélice, que tampoco cita a Cicerón ni a nadie, pero bueno, entonces sí, sabrías de qué estaba hablando. Pero como estaban hablando de los mismos asuntos, eso es lo que producía una gran sorpresa, ¿verdad? Que contribuía pues a un distanciamiento y, vamos, para decirlo claramente, a un desprecio total, a un desprecio. Es decir, esta gente es un gremio que está allí hablando de cosas que ellos mismos dicen que no son científicas ni filosóficas, no lo son, pero lo son, esa es la cuestión. De manera que a mí me parece que este material es importantísimo para reanalizar pues la constitución de este gremio, que es una realidad, claro, eso no se puede negar, e incluso que un gremio que ha pretendido, sobre todo yo leyendo algunos tratados de derecho político o de ciencia política, ¿verdad?, que se estudian en las facultades, pues hay una voluntad, yo creo haberla percibido, una voluntad pues no explícita de manifestar la autonomía, el cierre de la disciplina. Y claro, el derecho constitucional para esos efectos es admirable, porque allí está todo cerrado, es la Constitución. Y entonces la semejanza que se presenta entre la ciencia política y la teología dogmática de la Iglesia es casi total, ¿verdad? Porque la ciencia política, en su aspecto jurídico, viene a ser la teología, y luego pues la realidad es la Iglesia en un parte, el Estado en otro. Claro, la eliminación del Estado es uno de los... Bueno, la puesta en segundo nivel del Estado como estructura política fundamental, eso es interesantísimo también. Digo yo, no sé, si no tendrá que ver en esta actitud los americanos, tanto como por las propias costumbres de la sociedad civil, cuyo análisis, pues claro, es fundamental, porque lo de la sociedad civil son pseudoconceptos, a mi juicio, todo ello, que no están definidos, no ya científicamente, sino con un mínimo rigor. Si no tendrá que ver con esto, precisamente la voluntad de autonomía universitaria, puesto que el Estado es un asunto público, hablar del Estado es estar fuera del gremio. Es un poco como cuando se habla de la carne en medicina, en las facultades de medicina no se habla de carne, se hablan de células, de tejidos, ¿verdad? Es decir, hablar de carne, hombre, no hablamos de la carne, hablamos de células o de tejidos. Un poco hay que distanciarse de la tecnología popular, que naturalmente solamente ve los fenómenos. Entonces, hablar del Estado es una vulgaridad, porque es un fenómeno, eso es lo que se utiliza para las elecciones o por lo que fuera, pero realmente lo que está moviendo aquellos fenómenos es otra cosa, que es lo que pretenderían estudiar. ¿Hasta qué punto esta pretensión de distanciamiento de autonomía pues no ha podido influir mucho en la formación del gremio, por otra parte, ¿no? Y entonces, claro, el análisis, claro, se supone que ya viene posteriormente, el análisis de los contenidos realmente, claro, no se pueden hablar científicos, porque la ciencia no es, vamos, parece que se puede llegar a un cierto consenso de que ahí no se puede hablar de ciencia, por lo menos en el sentido como se habla de la física o de la biología molecular, es otra cosa diferente. Pero sí, sin embargo, se parece bastante en cuanto a la voluntad sistemática, sí. La teoría de sistemas, es más, se parece más, la autonomía del sistema, claro, eso se parece bastante. Y entonces, ¿cómo se organizan esos sistemas? Es decir, que a mí me parece que sería muy importante el ir estableciendo los criterios de análisis de sistemas.
porque hablar de ciencia, claro, es facilísimo demostrar que aquello no es ciencia, pero eso no interesa, es lo que es eso, que hay departamentos, que hay círculos, que hay escuelas, etcétera, que tienen todos los caracteres de una comunidad científica. Cosa que también ocurre con otras disciplinas de carácter teológico otra vez. Muchas veces hemos nombrado nosotros a la Mariología y a la Josefología, que también tienen pues comunidades científicas, pero también por docenas de trabajadores, ¿verdad? Tienen congresos, revistas, pero claro, como están muy circunscritos a la Iglesia Católica en este caso, no ocurre como con la política, cuyo tema es mucho más amplio, que interesa a todo el mundo. Es decir, que entonces tienen unas garantías de tener un público ajeno, ¿verdad?, que los consideren como los expertos. De manera que entonces, claro, y luego como resulta también esto, que los expertos en ciencias políticas, pues teóricamente son aquellos a los que las sociedades deben acudir para conocer las cosas, los misterios de la política, igual que acudimos a los biólogos para que nos expliquen los misterios de la ciencia, pues entonces se forma allí una especie de juegos de papeles que son completamente fantásticos, pero suficientes para seguir adelante. Bueno, pues nada más, felicitar al asunto y subrayar el interés que tiene esta exposición que ha hecho histórica, ¿verdad? Cualquiera, sea como se quiera, sea de historia de la ciencia política, de los departamentos, de un gremio determinado, de un gremio además, en este caso, todavía más determinado, porque son los profesores catedráticos de Derecho Político o de Ciencia Política a partir de la Ley del 83, de manera que la cosa está mucho más localizada en ese sentido, con sus precedentes, por ejemplo. Sí. Sí, yo también quería hacer una breve intervención y para apuntar otro asunto que has suscitado y que me ha interesado muchísimo y que te felicito por ello, claro, y es lo relativo a la cientificidad, ¿eh? Y has empezado poniendo sobre la mesa una tesis que es muy pues eso, muy polémica, ¿no?, acerca de la pluricategorial, digamos, la naturaleza pluricategorial de la política, ¿no? Y entonces pues nos has llevado a ciertos campos o a ciertos ámbitos, como es la del derecho, la economía y la política, como tres disciplinas donde no se conoce muy bien la frontera entre unas y otras, ¿no? Yo te querría preguntar, o a lo mejor es que yo no lo he comprendido perfectamente, si no es posible precisamente desde el materialismo filosófico establecer algún distingo de carácter noseológico entre estas disciplinas, teniendo en cuenta que precisamente en nuestro ámbito, en nuestro campo, pues tenemos una tesis doctoral sobre lo que podríamos llamar las categorías de las ciencias del derecho, es Vega que ha hecho este trabajo. Por otro lado, el profesor Bueno pues escribió hace mucho tiempo el primer ensayo sobre las categorías de la economía política. Y claro, naturalmente tú ya nos has citado, nos has mencionado a la teoría del Estado, que supongo que tendrás estarás pensando, por supuesto, en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Y si no hay suficiente criterio ya para negar podríamos decir, la pluricategorialidad, es decir, que caben decir, un campo categorial que esté o no esté cerrado, o tenga un nivel mayor o menor de cierre, del campo del derecho, el campo de la economía y el campo de la política. Esa sería la primera apreciación, vamos, una pregunta que te hago, que me has suscitado a lo largo de tu exposición. Y luego otra también de mucho interés, porque realmente es que me ha parecido que hay una correspondencia unívoca entre lo que tú llamas enfoques y lo que nosotros llamamos metodologías alfa y beta de las ciencias humanas, ¿verdad? Muy rápidamente, vamos, en una palabra, si no crees tú que pueda haber una reexposición o podríamos, explicación de estos enfoques de la siguiente manera, es decir, allí donde tú hablas pues de enfoques estadísticos, podríamos pensar en lo que nosotros llamamos alfa 2, 1 alfa 2, es decir, estructuras estadísticas, matemáticas, que en principio pues no tendrían por qué
crear conflicto con otras metodologías, sino que tienen enorme interés. En cuanto a los enfoques estructurales, lo que podríamos llamar, pues eso, lo que sería pues 2 alfa 2, es decir, las teorías estructurales sobre la política, ¿no? Luego has hablado de teoría de juegos, que nosotros lo hacemos coincidir con las metodologías beta, y lo mismo en cuanto a las teorías de la elección racional, que sería una variación de la teoría de juegos, ¿no? Yo creo que se podía y no he encontrado un enfoque que se podría corresponder con la reconstrucción de las operaciones políticas a través de objetos políticos, entre ellos naturalmente las constituciones, vamos, en una palabra, los textos que ya están imprimidos y demás, ¿verdad? Este enfoque no he visto que tú lo... Luego también has hecho enfoques a lo que nosotros llamamos alfa 1, es decir, todo lo que tiene que ver con las teorías cibernéticas, etológicas, y no se podía reinterpretar de esta manera. Y luego lo que he echado en falta completamente pues sería las metodologías beta 2, es decir, allí donde la ciencia política deja de ser ciencia para convertirse exclusivamente en estrategias políticas, pues yo qué sé, de carácter electoral y demás, ¿no? Es decir, si no crees tú que, bueno, a mí esto me lo ha sugerido, es decir, me ha encantado tu exposición porque yo lo estaba traduciendo a la teoría materialista y que en cierta medida estas disciplinas o estos enfoques no tendrían por qué colisionar, porque pueden perfectamente integrarse dentro de lo que es una ciencia humana como la política, que tiene los dobles planos, es decir, que caben perfectamente o pueden compatibilizarse las metodologías alfa, estadísticas, con la teoría de juegos, es decir, que siempre que, por supuesto, tengamos a la vez pues una teoría nociológica que sepa pues vincular estos diferentes enfoques que no tienen por qué en absoluto excluirse los unos a los otros, sino que son complementarios. Muy bien, muchas gracias. No sé si había otra pregunta. No. Vale. Ya, pues. Bueno, pues muchas gracias por estas apreciaciones. Bueno, en primer lugar, efectivamente, bueno, muy resumidamente, los expertos de la política a los que acudimos, ¿no? Yo creo que los expertos de la política a la que acudimos es a la que acuden los partidos políticos para ganar elecciones. Realmente, de ahí, digamos, la hegemonía, ¿no? de esa especie de, ¿no? de métodos que... Bueno, este señor fue catedrático de ciencia política, que viene de donde hemos visto de dónde viene, fue director del Centro de Investigaciones Sociológicas, y creo que, al menos hasta donde me alcanza, sigue dirigiendo el un instituto demoscópico. Organizó las elecciones de... Sí, y bien. Entonces, bueno, la cuestión es que realmente yo creo que últimamente la misión, digamos, de los politólogos es esta. La misión de los politólogos es esta, vamos, es ganar campañas, o sea, es la actividad práctica, como en un principio, quizá, del marxismo no hemos hablado y vamos a hablar más adelante, es importante hacer esta mención, pero como se muestran, digamos, incapacitados para predecir las revoluciones y los cambios profundos sociales, pues a lo que se limitan es a predecir quién puede ganar unas elecciones. Y entonces, claro, como eso sí que más o menos se puede predecir, más o menos, o sea, los sondeos de opinión funcionan bastante mejor de lo que se dice, porque a veces en los periódicos a lo mejor o lo que aparece en los medios de comunicación o incluso lo que aparece oficialmente puede ser una cosa, pero los estudios suelen ser bastante rigurosos. Como ahí funcionan, pues bien, pues ya somos científicos, pero no. Y digamos que esto conectaría con las observaciones de Tomás, que efectivamente, bueno, obviamente todos estos enfoques son retraducibles al lenguaje de la teoría del cierre, sin ningún... La cuestión es que, y bueno, efectivamente,
la ciencia política, desde la teoría del cierre, puede adquirir una autonomía, yo diría que relativa. Pero igual que cualquier otra ciencia social. Bueno, digamos que algunas a lo mejor pueden adquirir más, digamos, pueden adquirir mayor rendimiento o pueden estar más acabadas, pero todas las ciencias sociales, digamos, que tienen esa especie de, bueno, que no cierran, digamos, que son ciencias beta, ¿no? Digamos. Entonces, la cuestión es que, claro, ya en su metodología pueden atravesar toda esa serie de fases, pero entonces la duda que nos asalta, digamos, es, entonces, estos estudios, por ejemplo, de los que hablábamos de predicciones, ¿qué son? ¿Ciencia política o sociología política? Porque entonces hay una línea, o sea, hay contradicción, lo que no se ve bien es una línea de demarcación bien establecida, porque entonces si es lo mismo hacer, digamos, estudios de comportamiento electoral y los encuadramos dentro de lo que es la ciencia política, pero desde el Departamento de Sociología, pues si llegarán unos catedráticos y dirán, no, esto es nuestro. Entonces, y científica, y ya no solo es la disputa gremial, es de qué estamos hablando, de grupos sociales o de Estado. Es ahí la cuestión, ¿no? O incluso de individuos. Y incluso hablando un poco más de esta cuestión de predicciones y aplicaciones, digamos, está la aritmética electoral, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando a lo mejor de una aplicación de lo que es una ciencia, digamos, formal, una disciplina formal que sí que puede establecer una serie de predicciones, bueno, una serie de predicciones de cierres operacionales precisos, y entonces se aplica a un campo como digamos, ciencia aplicada, ¿no? Pero entonces tampoco es ciencia política en sentido estricto, sin perjuicio de que la ciencia política puede, digamos, contribuir, o sea, a reincorporar esos conocimientos. Abundando en esta idea, yo creo que también que podría ser útil la comparación con la psicología. Es decir, la psicología, cuando, por lo que yo sé, cuando adquirió ya la condición o pretendió establecer la condición de una ciencia positiva enteramente, ¿no? Fue cuando empezaron los test de Spearman y demás, la teoría de lo factorial, y entonces, y en el fondo era estadística aplicada. Es decir, la psicología de estadística aplicada, claro, la psicología empezaba a ser distinta de la estadística general, un tratado de estadística, un tratado o de cálculo de probabilidades y un tratado de psicología se diferenciaban en la denominación de las variables, ¿no? Porque prácticamente los esquemas generales, las curvas, las correlaciones, etcétera, eran las mismas que hacen los economistas o que hacen. La diferencia eran las variables, que en un caso eran las unidades de valor, en otro caso eran los votos o lo que fuera. Pero cambiando las reglas eran parecidas. Y entonces yo creo que los éxitos que los grupos de demoscopia, la institución de demoscopia han logrado, pues es esto, estadística aplicada. Bueno. Es la que ha logrado. Y además, claro, es muy distinto porque los psicólogos yo creo que tenían menos capacidad de predicción que lo otro. La psicología tenía más capacidad de análisis. El caso que yo siempre recuerdo es el caso de Spearman, que marcó un hito, ¿no? Donde estableció por análisis factorial, que fue un movimiento tremendo por los años 50 o 60, ¿no? Un movimiento mundial de análisis factorial. Entonces, determinaron por métodos pues realmente extraordinariamente finos e ingeniosos. A mí me tocó la época donde había que estudiar aquello y entender aquello lo posible. Allí se lograron establecer pues 5 o 6 factores, el factor V, el factor S, el factor espacial, el factor verbal, que todavía siguen por ahí. Pero ocurre que no sabían lo que significaban esos factores, si no sabían lo que eran aquello. Eran simplemente resultados de los test, pero claro, y había que suponerlas, pues no, el factor G famoso, no, esa es la inteligencia general, lo demás es la inteligencia mecánica, la social, tal y cual. Y en cambio en la política sabemos más lo que significan. Y aún así, porque en muchas de estas encuestas es
autoubíquese usted en una escala del 1 al 10, siendo 1 extrema derecha y 10 extrema izquierda. Sí, sí. Y esto, claro, ya digo, esto sirve muy bien para predecir qué partido puede ganar, claro. pero no dice nada sobre lo que sea la izquierda y la derecha. Porque a mí que un individuo diga, no, yo 8, o sea, de izquierda ya casi extrema, pues muy bien, pero luego dice, entonces, pero dígame usted qué es eso, qué es ese 8, y luego a ver su comportamiento diario si se ajusta, ¿no? Entonces bueno, pero sí. Muchas gracias por estas consideraciones y yo creo que podemos pasar. Sí, no sé si alguien quiere ir un momento a